Iguales, Muchas gracias por la invitación. Ex ministro de Defensa en 2 oportunidades, de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández, y 8 años, ¿no?, al frente de la bancada del 8 años oficialismo. En la primera oportunidad y 2 años después. Claro. 8 años siendo presidente del bloque oficialista y 2 años entre el 2017 y 2019 siendo presidente del bloque opositor. Claro, efectivamente. Del Frente para la en ese momento Frente para la Victoria. Agustín, ahora vamos a charlar de todo esto, de la coyuntura más inmediata. También voy a preguntar si efectivamente vuelve a cumplir alguna función al gabinete nacional. Pero tengo ganas de charlar, de arrancar algo más genérico. A tu criterio, ¿cuál es el desafío mayor que tiene la política argentina hoy? Y acá tratando de entender a la política como el sistema político completo, digamos, ¿no?, con sus distintas expresiones. ¿Cuál es el desafío más urgente y más importante que tiene la política, el sistema político hoy en la Argentina? Bueno, cualquiera que vea los datos de pobreza o de indigencia sabe que el desafío más importante es eso. A todos nos lacera, digamos, ¿no? Y me parece que el camino y el desafío que tiene el sistema político argentino es mejorar esos indicadores sociales que tan dolorosos son para el conjunto de los argentinos. Claro, a nadie va a decir que no quiere resolver la pobreza, ni controlar la inflación, ni mitigar el desempleo. Lo cierto es que en el cómo aparecen diferencias que parecen irreductibles, digamos, porque siempre se dice que tiene que haber un acuerdo general a mediano o largo plazo entre toda la dirigencia política, pero a veces se anulan las diferencias y las tensiones lógicas que hay sobre cómo se logra eso, ¿no? El sistema político argentino tiene hoy una conformación distinta a lo que habitualmente ha tenido, digamos, ¿no? Hoy el peso de los partidos en términos individuales que hegemonizan una de las dos posiciones clásicas de la política, oficialismo o oposición, sí, ha cambiado o se ha reducido, y lo que hegemonizan esas posiciones clásicas son coaliciones, ¿no? Y pareciese que en el futuro va a seguir siendo así por bastante tiempo. Y eso nos asemeja más a lo que pasa a veces en países europeos con sistemas parlamentarios, y también nos cuesta acostumbrarnos a esa situación. A mí me parece que hay momentos en donde en el sistema político las diferencias son muy grandes y que cuesta encontrar acuerdos, y hay momentos en donde se pueden encontrar puntos de acuerdo, puntos comunes. Y tampoco me asusta que haya un sistema político en donde haya dos expresiones con diferencias ideológicas sostenidas argumentalmente. El problema es cuando... Bueno, pero eso obtura el desarrollo de políticas. No sé si obtura el desarrollo de políticas. No necesariamente es así que obture el desarrollo de políticas que haya un sistema con diferencias ideológicas claramente marcadas. En algún momento habrá un espacio político que se predomine y que se lleve adelante, y en otro momento habrá otro espacio político. Nosotros perdimos las elecciones en el 2015. Yo estaba en la oposición. ¿Qué quiso hacer el macrismo con el kirchnerismo? No quiso ganarle ideológicamente, quiso eliminarlo. Nos ponían en el borde del sistema político. Acordate lo que decía Macri, decía, bueno, hay una oposición responsable, hay una oposición razonable. Casi ponían al kirchnerismo como la fuerza política antisistema. Sí, fuera del sistema. Fuera del sistema, digamos, ¿no? Bueno, eso... tuvo un correlato de acción política, que es todo esto que vemos, que claro, es el espionaje ilegal, la persecución política /judicial de Cristina y de los principales dirigentes del kirchnerismo. Me parece que eso es lo que no debería suceder nunca más. Nunca más debería suceder que alguien, porque maneje transitoriamente el Estado, persiga judicialmente, políticamente, con herramientas como el espionaje ilegal a otra fuerza política. Ahora, si hay una fuerza política de derecha en la Argentina, que los argentinos la votan y que expresa un programa distinto al que expreso yo, bueno, yo trataré de expresar ese programa mejor, o me prepararé mejor. Me parece que en el marco claramente de la democracia. Ahora, si vos decís, bueno, ¿qué pasó desde el 83 hasta la fecha? Hay acuerdos básicos.
digamos, la ley de defensa, la ley de seguridad interior, la ley de inteligencia. Cuando se rompe esto de la inteligencia ilegal y de la utilización del aparato de inteligencia para perseguir a dirigentes políticos opositores, estás rompiendo uno de los acuerdos básicos que tiene el sistema democrático, argentino. Ahora, después hubo otras cosas que inclusive la derecha no pudo volver atrás y que hay un acuerdo implícito. Hicieron una cantidad de cosas. Ahora, reprivatizar el sistema de jubilaciones y pensiones no lo pudieron hacer. Y podrían haber tenido mayoría, como tuvieron mayoría para pagarle sí, pero el 100%. Hay un montón de nunca más que se han consolidado. Bueno, la asignación universal por hijo no la pudieron tirar para atrás. Como tampoco pudieron tirar para atrás. Pero lo que está claro es que eso no termina de resolver estructuralmente de qué manera se puede reducir la cantidad de personas en situación de pobreza que hay en la Argentina. Bueno, pero hay que tomar algunas decisiones. Cierro con la idea, Agustín. Sí. Y que hay que tomar decisiones estructurales que en función de esa paridad que vos bien mencionabas y que se repite además en toda la región, no es un problema solamente de la Argentina, es como si se le demandara a la política decisiones más audaces, siempre dentro del juego democrático, por supuesto, más audaces para poder romper ese empate hegemónico, se diría en otro momento, y no andar pendulando como siempre y no poder desarrollar efectivamente políticas que resuelvan eso. Esa es la encrucijada que se ve de afuera en un mediano plazo. Sí, es más complejo. Bueno, estamos para la complejidad. Me parece que sí, digamos, ¿no? Puede haber en la Argentina un empate hegemónico, puede haber que ese empate hegemónico en determinados momentos funcione como un clinch en el boxeo, pero también es cierto que la Argentina tiene una deuda pendiente que es no un programa de crecimiento, sino un programa de desarrollo, y ahí te aparecen una cantidad de discusiones, porque no hay posibilidad de desarrollo en la Argentina si no tenés un sector exportador fuerte que te genere tipos de cambio fuerte, te genere una sobreabundancia en el mercado. Y tenés que discutir márgenes de ganancia a partir de las retenciones, por ejemplo, y ahí se traba todo. No, bueno, pero también nosotros como espacio político tenemos que discutir qué relación tenemos con el sector agropecuario, porque eso es parte del empate hegemónico. Claro. Digamos, ¿no? Porque si vos te cerrás los ojos y decís, bueno, ¿qué es el sector agropecuario hoy en la Argentina? Es un sector que te genera divisas, te genera pesos, porque pagan impuestos, y te genera puestos de trabajo. Cuando se daba la discusión de la carne, yo digo, en la provincia de Santa Fe hay 9.800 trabajadores que dependen de la industria frigorífica. ¿Cuántos trabajadores tiene General Motors? 2.000, 2.500. Entonces tenés 10 o 5 General Motors dependiendo de la industria frigorífica. Sí. Y tenés otros 10.000 casi que dependen de la cría y del engorde. Entonces tenés que tener un debate alrededor de ese tipo. Nosotros... Destrabar por sector. No, lo que yo digo es que nosotros lo que tenemos que tener alrededor del sector agropecuario es una mirada que no sea la mirada que refleje los intereses corporativos del sector, pero sí una mirada que te permite interlocutar. Bien. Porque si no, yo lo digo esto, estoy hablando como dirigente de la Pampa Húmeda, sí. Digamos, ¿no? Y como alguien que todos saben que en el debate de la 125 me lo puse la mochila al hombro y salí a defender las posiciones del gobierno. Ahora, cuando vos mirás el peronismo en el país, decís, el peronismo de la Patagonia en general defiende el sector petrolero o el sector pesquero cuando tiene que defenderlo. El peronismo cuyano defiende el sector vitivinícola y en el caso de San Juan defiende la minería. Andá a tocarles a los salteños el fondo del tabaco o andá a tocarles a los misioneros. Entonces, en general, el peronismo es un partido, es un movimiento que no tiene conflicto con los sectores productivos. Tiene tensiones. Pero no está alejado de los sectores productivos, porque lo que siempre hemos dicho, que nosotros tenemos un modelo de país que queremos un capitalismo productivo, que es lo que decía Perón, 50% para el capital, 50% para el trabajo. Vino el capitalismo financiero y esa ecuación la derrumbó, la destrozó, y eso con lo cual es lo que estamos peleando. Pero el peronismo de la Pampa Húmeda, si aparece siempre enfrentado a todo lo que son las economías regionales, claro, bueno, se resulta
muy difícil, y eso hay que articularlo, y significa articularlo, significa dialogar, significa también transmitir una posición, pero me parece que nosotros sobre determinados temas también tenemos que generar un debate. Bien. como para tratar de ir avanzando, digamos, ¿no? Si no, hay que verlo, si no, los resultados electorales. Yo miro los resultados electorales y digo, acá había tal piquete en la 125, acá había tal piquete, acá había tal piquete. Entonces los lugares más complicados que tuvimos en ese debate son los lugares en donde mayores diferencias electorales en contra terminamos teniendo. Agustín, vos en ese momento, quiero venir ahora sí a la coyuntura y a charlar un poco sobre lo que está pasando en el Congreso alrededor del tema del fondo. En ese momento vos discutiste las leyes importantes y tenías una posición muy pero muy firme, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenés algunas diferencias, no solamente en la presidencia del bloque, sino hacia adentro? ¿Qué dinámicas políticas aparecen ahí? La producción, que es muy danina, encontró un discurso tuyo discutiendo ley de RT, si no me equivoco, donde vos decías cosas como esta. Mirá, la compartimos. Entonces, en esa idea es que venimos acá a proponer este proyecto de ley, que no es la ley de sanción del Senado, es el proyecto de ley que envía la Presidenta de la Nación. Nosotros somos el bloque oficialista, no somos libre pensador, no somos parte de una entelequia, somos parte del proyecto político. Hemos sostenido Bueno, con la característica retórica que tenés, ahí estabas haciendo esa defensa. No te quiero preguntar si Máximo estuvo bien, estuvo mal, quiero preguntarte ¿qué opinás a la vista de todo esto y tu propia manera de entender la política en el Congreso, todo lo que se generó efectivamente a partir de esa diferencia que expresó Máximo y cómo ves la situación hoy? No, pero me parece que lo que eligió la producción es lo que tiene que hacer un presidente del bloque oficialista. El presidente del bloque oficialista es un lugar de mucha sensibilidad. La sensibilidad viene dada no por las múltiples tareas que tenés que hacer como presidente del bloque, sino que la sensibilidad viene dada fundamentalmente porque sos el que estás obligado a construir las mayorías parlamentarias y los consensos legislativos del gobierno del cual sos oficialista. Entonces, si vos no te sentís en condiciones porque estás en desacuerdo con un tema específico, con un tema en particular, es muy difícil que vos estés en condiciones de cumplir con esa tarea. Entonces, me parece que lo que hizo Máximo fue liberar. Se liberó él para decir, yo puedo decir lo que pienso sin tener la obligación de representar la mirada de todos los diputados, porque hay diputados que claramente van a votar a favor, acompañando la decisión del gobierno, y liberó al presidente, para que el presidente pueda elegir un presidente del bloque que esté en sintonía, que esté de acuerdo con las políticas oficialistas. ¿Quién es el presidente del bloque por autonomacia desde la recuperación de la democracia? Jarolaski. Hablaba Jarolaski y hablaba Alfonsín en el Congreso. Era eso era así. El otro día, en un reportaje con Daniel Toñetti, sí, él nos recordábamos del debate de la ley de evidencia de vida. Y ahí el que vota a favor, pero hace un discurso en contra, es Federico Storani. ¿Se acuerdan ustedes? Que dice voto con asco, pero no era el presidente del bloque. El presidente del bloque defendió la posición de su gobierno. Y si llega un momento en que siente que no la puede defender por diferentes circunstancias, es razonable que dé un paso al costado. Me parece, entonces de esto es lo que se trata. Lo otro que quiero decir es que las situaciones políticas no son comparables. Lo dije en un momento al principio de la nota. Yo era el presidente del bloque de Cristina. Y era una situación de partido. Si bien éramos el frente, pero era un partido. Ahora somos una coalición. Y como dije recién, digamos, ¿no? Las coaliciones se hacen entre los que piensan parecido, no entre los que piensan iguales. Y cuando uno ve cómo funcionan, por ejemplo, los sistemas parlamentarios en los países europeos, que funcionan mucho con el sistema de coaliciones, la realidad es que muchas veces estas situaciones se dan y no generan tanto dramatismo. Y lo que el lunes pasado parecía que también iba a generar una
una situación dramática hacia el interior del Frente de Todos, el propio Máximo en su renuncia le pone límites y la acota a un lugar que es la presidencia del bloque y a un tema que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque dice, yo voy a seguir perteneciendo al bloque, voy a trabajar temas, da un listado de temas que le interesa trabajar, algunos de ellos son iniciativas del Poder Ejecutivo, entonces me parece que la situación es menos dramática de lo que puede ser, pero la verdad que yo lo entiendo. ¿Cómo haces para convencer a un bloque, conciliar con los otros bloques si vos no estás convencido, o si vos vas a votar en el recinto absteniéndote o votando en contra, no sé qué se terminará pasando, pero no votando el proyecto que tenés que defender? Es muy difícil. Jimena Fuertes tiene consulta para Agustín Rossi. Sí, a partir del tema que estábamos conversando hoy con las compañeras, la discusión sobre quién va a ir a pagar esta deuda y si se puede ir a buscar en los activos externos o en la fuga o en los grandes capitales financieros que se fueron durante el macrismo, los fondos para poder pagar al FMI, si le parece apropiado que se dé esta discusión en este momento en el Congreso y en la sociedad también, digo, porque como ciudadanos también lo planteamos. Esto también lo planteó Cristina, ¿se acuerdan ustedes? Sí. En el discurso del 10 de diciembre, que dijo habría que pedirle al FMI ayuda para que se detecten las fortunas que están en cuentas offshore, en los paraísos fiscales. Claro que se podría hacer el intento, se podría llevar adelante, sería lo justo. Lo que hicieron es de un grado de irresponsabilidad absoluta, no solamente por el monto de la deuda, sino por la forma de pago que eligieron. Habría que sentarlo, esto lo ha dicho Germán Martínez en muchas oportunidades, sentarlo a Duhovne y decirle, ¿usted creía que en el año 2022 iba a tener 20.000 millones de dólares para pagar deuda? ¿Usted creía que la economía argentina iba a hacer eso? La verdad que fue todo un grado de irresponsabilidad, El presidente lo dijo el 1 de marzo del año pasado y llevó la denuncia al Procurador General del Tesoro, Carlos Zanini, llevó la denuncia a la justicia por incumplimiento de deberes de funcionario público, además, bueno, todo eso es... ¿Pero crees que hay condiciones políticas para ir, como decía Jiménez, sobre quienes se la llevaron? ¿Condiciones políticas para ir sobre las que se llevaron? ¿Qué significa eso? Podés tratar de generar condiciones para que... a través de acuerdos con organismos internacionales te permitan detectar dónde está eso y después tendrás ese dinero y después tendrás que ver si es se puede reingresar, si se le puede incorporar cuestiones impositivas. Hay todo un andamiaje legal. Digo, no pudimos declarar ilegal la deuda que tomó la dictadura. No pudimos declarar ilegal la deuda. Lo que decís es que no ves condiciones políticas. La deuda no digo que es difícil, no digo que no haya que hacerlo. Una cosa es la voluntad política y otra cosa, digo, no es soplar y hacer botella. Digo, la Argentina no pudo declarar ilegal la deuda que tomó la dictadura. Lo hizo un gobierno democrático, elegido. Bueno, todas esas cosas dificultan la situación. A ver, le pregunto a Flor, detallamos un poquito lo que planteó Itay Hackman o lo que surgió en la charla con Itay Hackman, Flor, sobre esto. Así es, sí. Podemos ir adelantando en qué se va a concentrar esta comisión bicameral que hay hoy en el Congreso de la deuda externa, que se va a poner, le dieron luz verde, digamos, el Poder Ejecutivo, el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner, para que investigue la fuga de capitales. ¿Y qué es lo que va a hacer concretamente esta comisión, que se conformó hace unos años, pero ahora lo va a hacer precisamente, es pedirle información al Banco Central de lo que vamos a compartir en la siguiente placa. ¿Qué pasó con el endeudamiento y fuga de capitales? Esto es un dato público, un informe que hizo el Banco Central. La deuda en esos 4 años fue de 100.000 millones de dólares y la formación de activos externos, lo que se conoce como fuga de capitales, fue de 86.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que quiere investigar el Congreso? Primero, que van a tener acceso a información más detallada que esto, no solo a esto que es público y te metes al Banco Central y lo ves, sino quiénes fueron los que hicieron esta fuga de capitales. Bueno, en base a eso lo que quieren es buscar mecanismos para ver si esa fuga efectivamente se podría repatriar y utilizarla para pagar deuda o para reforzar las reservas del Banco Central, o distintos mecanismos que están analizando a ver qué se puede hacer. Lo que sí hay que aclarar es que si vos hablas de fuga de capitales,
no es solo alguien que viene con un bolso de dólares, se sube a un avión y lo lleva a otro país. Digo, si vos vas al banco porque te llegó un WhatsApp que te dice que te van a confiscar tus ahorros y decís, tengo miedo, lo saco del banco, eso también se contabiliza como fuga. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Congreso? Va a investigar no al ahorrista que compró dólares y por ahí lo sacó del banco porque tuvo miedo. Van a ir contra las empresas. Eso es lo que se va a investigar y este es el dato. El 1% de las empresas que compró dólares para fugar, que son 853 empresas, adquirió divisas por 41.124 millones de dólares en concepto de fuga. La persona jurídica que más dólares compró, es decir, la empresa que más dólares compró, lo hizo por 1.200 millones de dólares. Es decir, estas son las personas a las que se va a investigar a ver qué pasó con este dinero, y no solo es que vuelvan esos dólares, sino también, por ejemplo, si se fueron esos dólares del sistema y ahora esas mismas empresas le están tocando la puerta al central y le dicen, che, ¿me da dólares que tengo que pagar deuda? Claro. Ahí el central le puede decir, no, pará, pero yo ya te los di, no sé dónde están, bueno, usá los tuyos que ya tenés. Son muchos los cruces y con esto cierro. ¿Cuáles son las dificultades que tiene hoy el Congreso? Estas tres. Primero, el secreto fiscal y bancario de estos datos que está pidiendo el Congreso. Se va a tener que avanzar con ese tema. Los cruces de información que se tiene que hacer no solo con Banco Central, con AFIP, con la Comisión Nacional de Valores, y también esto de qué mecanismo usás, digo, tener la información, ok, bueno, qué mecanismo usás para que eso se traduzca en algo concreto, en esto de quién va a pagar la deuda. Lo vamos a hacer vos y yo, digamos, con un super ajuste en las tarifas y una baja en los subsidios, o lo va a hacer una empresa que fugó divisas. Esa es la pregunta que se quiere instalar entonces desde la Comisión Bicameral de Deuda con esto. Pero como te anticipaba, si podemos mostrar la tapa del libro, esto ya se hizo en un momento que el Congreso investigó la fuga de capitales. Bueno, después lo podemos compartir, pero salió un librito allá por el 2001. Hasta ahora se llegó hasta ahí, hasta publicar quiénes fugaron, pero nunca se hizo nada con eso. Gracias, Flor. Más allá de que se pueda o no, lo interesante es que estas cosas estén en agenda y sean parte, ¿no? de la Es discusión. importante que, además de todos los datos que decía Flor, Sí. ver también la ventana de tiempo. Porque yo estoy convencido que una ventana de tiempo muy importante en cuanto a la cantidad de dólares que se fugaron fue entre las PASO y las generales. Macri pone el cepo inmediatamente después de las generales, y estaba claro que todo eso no lo hizo antes para no enemistarse con un electorado que le podría resultar simpático comprar dólares sin ningún tipo de control. Pero la verdad es que el que pone el cepo que tiene hoy la Argentina es Macri, digamos, pero lógicamente lo pone después de haber perdido las elecciones, digamos, ¿no? Me parece que está bueno que eso esté en la agenda, y me parece que hay una cantidad de temas que estén buenos en la agenda, y como el tema de los subsidios, las tarifas. Hoy está discutiendo el gobierno nacional con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los subsidios al transporte. Sí. Es injusto que en la Ciudad de Buenos Aires se pague 18 mangos y en la Ciudad de Rosario se pague 60 mangos el boleto urbano de pasajeros. Eso sí, es injusto porque hay una desigualdad en la distribución de... No hay una desigualdad, es que el sistema de transporte urbano de pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hace cargo el gobierno nacional, y el subsidio lo pago yo también con mis impuestos, que no vivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La reta va a decir es otra avanzada del gobierno contra los recursos de la ciudad. No puede decirlo, pero lo mismo pasa también con los subsidios de electricidad. En la provincia de Santa Fe, el año pasado, la empresa provincial de energía aumentó el 35% de la electricidad, porque la electricidad tiene tres componentes: la generación, el transporte y la distribución. Cuando las empresas le compran a Camesa, todas compran al mismo precio subsidiado por el Estado Nacional. Pero el transporte y la generación depende de las empresas. Acá de Nor y de Sur, en la provincia de Santa Fe, de la EPE, en la provincia de Córdoba, de la EPEC. Entonces, el Estado Nacional, con la plata de todos los argentinos, también subsidia el transporte y la distribución de Nor y de Sur, y beneficia a un grupo, a los argentinos que viven en el AMBA. Pero es con el impuesto de todos. Entonces también hay que discutir sobre una federalización en serio, y que no sea solamente discursiva, porque
¿Por qué la EPE, en mi provincia aumenta? Porque el gobierno de la provincia no tiene capacidad de subsidiar. Ahora, acá no subsidia ni el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno subsidia el Estado Nacional con la plata de todos los argentinos. Entonces, todos estos temas está bueno que estén en agenda. Que estén en agenda y que se discutan sin anteojeras. Porque si no terminamos de resolver todos los desafíos que tiene la Argentina. Bueno, ya seguimos charlando con Agustín Rossi. Vamos a hacer un corte. Al regresar le preguntamos si está cerca de volver a alguna función en el Gabinete Nacional. Tenemos la posibilidad de nuestro juego Antigrieta y seguir charlando, por supuesto, con quien fuera jefe de bancada del oficialismo y ministro en 2 oportunidades del Gobierno Nacional. Ya venimos. Que es el momento Antigrieta. Te lo explico muy rápido, Agustín. Van a aparecer acá en el tótem algunas imágenes. Vos tenés que hacer un esfuerzo para dejarnos una sentencia positiva. Una sentencia positiva de las personalidades que vos vas a ver a continuación. Puede venir cualquier cosa, ¿eh? A ver, primera imagen, primer personaje. Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe. Para quienes recién se enganchan en la política argentina, tuviste una discusión muy profunda en el marco de las elecciones y de principio político, digamos, ¿no? Me cuesta. El tiempo que le lleva, ¿no? 2 políticas públicas que rescato de su gestión. Sí. Billetera Santa Fe y boleto educativo gratuito. En ese tono y así de seco. Sí, lo que me surge naturalmente es una gran decepción. Bien. Bueno, pero me dijeron que sea positivo. Sí, está bien. ¿Santa Fe ya está? ¿O tu ambición de pelear la provincia? No, soy santafesino. El origen de nuestra fuerza política es de Santa Fe, digamos, ¿no? Tenemos una fuerza política muy desarrollada en Santa Fe, con dirigentes importantes. Bueno, además de Germán, que ahora preside el bloque, Leandro Busato, que es el presidente del bloque de diputados provinciales, Roberto Zuckerman, que fue candidato a intendente, estuvo muy cerca de ganar las elecciones hace 2 años atrás y fue ministro de gobierno de Perotti. No, seguramente vamos a seguir participando de la vida política. Seguramente no, vamos a seguir participando de la vida política de Santa Fe, digamos, ¿no? Seguramente yo también no seré candidato en las próximas elecciones, pero nuestra fuerza va a tener candidatos. Siguiente personaje para Agustín Rossi en este juego Antigrieta, Carolina Lozada. Bueno, una de las expresiones de la antipolítica, digamos, ¿no? Era positivo. Era positivo. Debo repasar la regla del juego. Eso es lo más positivo que... No. Yo creo que es más inteligente de lo que se cree, de lo que cree el común de la gente. Muy bien. Bueno. Es positiva. Sí, positiva. Muy bien. Siguiente personaje. Juan Román Riquelme. También para los recién llegados a la vida política y personal de Agustín Rossi, muy fanático de River. Para mí está cantado lo que hay que decir. Desde tu posición está cantado lo que hay que decir. Pero independientemente de todo, es un grandísimo jugador de fútbol. Bien. Que lo haya corrido Macri y Boca, también pues. Lo que ese partido de la selección contra Brasil que hizo 2 goles, imborrable. Gritaste como loco. Sí. Bueno, hay un abrazo muy lindo de Riquelme a Aymar. Bueno, eran muy amigos, ¿no? Sí, muy amigos. Eran muy amigos en las selecciones juveniles de Peckerman. Muy bien. Y Riquelme jugaba en cancha clásico y Aymar de 9,5, digamos. Claro. Bueno, entonces, último personaje para Agustín Rossi, Miguel Ángel Pichetto, que durante muchos años eran jefe de bancada, tanto en diputados como en senadores. Han articulado muchísimas veces estrategia política, me imagino, en el Congreso. Sí, le tengo estima a Miguel, independientemente de lo que hizo. Eso no va como tengo una característica. Fue un gran presidente de bloque. Fue un gran presidente. ¿Y qué pasó a Pichetto? No lo sé. ¿No pudiste hablar? ¿Nunca hablaste con él? Después de lo que hizo, nunca hablé con él, pero cuando yo llegué, él ya era presidente del bloque. Después de lo que hizo es pasarse al macrismo, ¿no? Al ser vicepresidente, candidato a vicepresidente de Macri, digamos, ¿no? Él ya era presidente del bloque y la verdad que muchas veces
Recuerden ustedes, en el 2005 yo venía a ser concejal de Rosario, no me conocía nadie, y Néstor me pone de presidente de bloque, y muchas veces lo miraba a él, digamos, ¿no? Creo que además tiene un discurso que es apoteótico, digamos, ¿no? Que es el discurso en donde de la 125, en donde el voto no positivo, cuando él le dice a Cobos, lo que tiene que hacer, háganlo. Hagan lo que tenga que hacer. Lo que tenga que hacer, háganlo rápido. Y cuando recorre a todos, había varios exgobernadores, le dice, ustedes fueron gobernadores, saben lo que es la responsabilidad institucional. Le tengo afecto, digamos, independientemente de todo, y fue sin duda un muy buen presidente de bloque. Recién decías, ya vamos a Luciana Bertoia, pero recién decías que bueno, vos llegaste casi sin ser conocido en Santa Fe, fuiste presidente de bloque. La historia más parecida a Germán Martínez, digamos, ¿no? Que muchos no tenían. Sí, como yo le digo a él, le digo, la diferencia es que vos conocés dónde quedan las oficinas. Yo no sabía ni dónde estaban las oficinas de la presidencia del bloque. No conocía el recinto de la Cámara de Diputados. Ya era presidente del bloque cuando ingresé al recinto. ¿Vos fuiste al recinto y como presidente del bloque? Y yo fui al recinto. Esto es el Congreso, dijiste. Y era el Consejo Municipal de Rosario, que era así, esas 257 bancas, era mucho. Bueno, Luciana Bertoia, ¿nos contás un poquito la historia de Patricia Bullrich y la compra de armamento? Seguro a Agustín Rossi le va a interesar y algo nos deja como mensaje final. Bueno, sí, efectivamente, ayer la Oficina Anticorrupción que lidera Félix Kraus presentó una denuncia penal contra Patricia Bullrich. ¿Por qué motivo? Por las compras que se hicieron con ocasión de la cumbre del G20. Esto, no sé si recordarán, fue entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018. Bueno, ¿qué fue lo que compraron? Bueno, 4 ambulancias, 2 de alta complejidad, 2 de baja complejidad 15 por palos. 15 millones de pesos, sí. 20 furgones por $1.700.000, 400 chalecos antibalas. En esto nos vamos a detener, 28 millones de pesos. ¿Por qué digo que nos vamos a detener? Porque se lo compran te para un misil nuclear uno de esos, ¿no? No sé. Fortuna. No sé cuánto sale un chaleco antibala, digo, pero por lo que se pagó te frena un Exocet. Puede ser, porque en realidad aparte se lo compraron una empresa en particular, que era Artaj SRL, que el gerente se llamaba Alejandro Altoe. ¿Y por qué digo nos vamos a detener en esta persona? Porque es lo que hace la Oficina Anticorrupción. Dice, ojo, con esta persona fue funcionario de Graciela Ocaña cuando ella estuvo en el Ministerio de Salud. Sí. Y además, bueno, son integrantes de la misma Fundación Confianza Pública. Así que le piden que en esta investigación que va a estar en manos del juez Luis Rodríguez y de la fiscala Paloma Ochoa, que profundicen en estos vínculos. Bien. Pero bueno, las compras siguieron, ¿no? Ahí podemos ver que entre otras cosas también se compraron antiexplosivos, 200 uniformes ignífugos. Bien. Y bueno, algunos ítems más, ¿no? Y concretamente, ¿qué dijo Patricia Bullrich después de que se conoció esta denuncia? Ella dice, esto es una vendetta del Ministerio de Seguridad, es Aníbal Fernández porque me criticó, y este fue el G20 más exitoso de la historia del G20. Yo no tengo que rendir cuentas, las cuentas las rendí ante la organización del G20. Bien. Veremos si la justicia piensa lo mismo. Bueno, ¿qué pasa con estos episodios, Agustín? Por supuesto tiene que investigar la justicia, esto es presunto, digamos, ¿no? Y cuando lo escuchaba a ustedes que decían el remis llegó tarde y ese tipo de cosas, digo, donde no llegaron tarde fueron las armas que fueron a Bolivia, digamos, ¿no? Donde claramente hay una responsabilidad del Ministerio de Seguridad conducido por Bullrich. Lo que me pasa es la impunidad con que contesta. Tengo que rendir cuenta de la organización del evento. Vos sos funcionaria pública y actuaste como tal, entonces tenés que rendir cuenta a lo que te reclaman, hasta ante los que reclaman que rindan cuentas. Bien. La verdad que la gestión en materia de defensa Digo en materia de defensa porque nosotros en fabricaciones militares revitalizamos la planta de chalecos. Las fabricaciones militares en Farol Betán tiene una planta de chalecos antibala. Tenía casi medio turno funcionando. Nosotros hoy tiene 2 turnos trabajando full time. Le está proveyendo a las principales policías de las distintas provincias argentinas.
revitalizamos una planta de fabricación de municiones 9 milímetros. Cuando veo que se compra así indiscriminadamente, cuando sabés que hay y que existen las posibilidades de que se hagan acá en la Argentina, claro. Bueno, cuesta... Con la historia que tiene además la industria militar en el desarrollo de nuestro país. Sí. Agustín, compartiste el programa con nosotros. Lo último que te preguntamos, gracias por eso. Lo último que te preguntamos, ¿vas a volver a ocupar un rol en el Gabinete Nacional? Se está hablando mucho de esto. 4 cosas de esas porque se está hablando mucho. Obviamente que veo los trascendidos y las noticias y demás. Ninguno surge de mí, ni de ninguno de mi equipo de colaboradores, así que... ¿Ningún club te llamó? Ningún club me llamó. Sí. En segundo lugar, no tengo ninguna ansiedad personal, digamos, ¿no? Como para volver al gobierno. Uh-huh. Me siento cómodo en el lugar donde estoy, que es el llano. Soy un dirigente político que ya tiene muchísimos años y que sabe que se puede aportar desde cualquier lugar. No necesariamente tenés que tener un cargo en el gobierno para poder aportar al fortalecimiento del Frente de Todos y al liderazgo del presidente. Suelo decir que el traje de funcionario te lo pones cuando te designan y te lo sacás cuando tenés que irte, y que abajo siempre tiene que estar la camiseta del militante o del dirigente político, y eso se puede hacer desde cualquier lugar. En cuarto lugar, o en tercer lugar, o cuarto lugar, ya no me acuerdo, lo que sí es cierto que tengo una muy buena relación con el presidente. ¿Hablas mucho y con que él? hablo con el presidente cuando su agenda lo permite. Dialogo con él, a veces telefónicamente, a veces presencialmente, a veces surgen reflexiones. ¿Y con Cristina? Con Cristina restablecí mi relación después de lo que fueron las PASO, en donde Cristina apoyó la lista de Perotti. Alberto también, digamos, ¿no? Pero sí, menos intensamente, claro. Digamos, pero sí establecí la relación y la dejé y está en un lugar que yo la reivindico, digamos, ¿no? Porque es un lugar de mucho reconocimiento personal, político y afectivo. Yo tengo mucho cariño por Cristina y tengo mucho respeto político por ella. Así que lo que hice después de las PASO es eso, es restablecer la relación en esos términos. Agustín, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos.